Cuando cumplí 75 años, organicé una fiesta para la familia. Nadie vino. Ese mismo día, mi nuera subió fotos de todos en un crucero. Solo sonreí. Cuando regresaron, le entregué una prueba de ADN que la dejó blanca como el papel. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para saber hasta dónde ha llegado. Pasé 3 semanas planeando la fiesta de mi cumpleaños número 75. 3 semanas eligiendo el menú perfecto, decorando el comedor con flores frescas y llamando a cada uno para confirmar que asistirían. Incluso compré un vestido nuevo, azul marino con pequeños botones de perla. El tipo de vestido que Esteban siempre decía que me hacía ver elegante. La mesa estaba puesta para 8, con tarjetas escritas con mi mejor letra. Esteban, Patricia, el pequeño Emilio que acababa de cumplir 7, la dulce Valeria que tiene 5, mi hermana Josefina, su esposo Manuel y, por supuesto, yo, sentada en la cabecera, desde donde podía ver las caras de todos mientras celebrábamos juntos. Para las 6:30, nadie había llegado. Revisé mi celular 3 veces, pensando que quizá me había equivocado de hora, pero ahí estaba en el calendario. Cena de cumpleaños, 6 de la tarde. Les había mandado recordatorios a todos apenas 2 días antes. A las 7 llamé a Esteban, pero fue directo al buzón. Luego al celular de Patricia, lo mismo. Josefina tampoco contestó, lo cual fue extraño porque siempre responde al segundo timbrazo. Me quedé de pie en el comedor, mirando los platos intactos. Las velas que había encendido 1 hora antes ya estaban reducidas a pedazos. El asado se enfriaba en el horno. El pastel de chocolate que pasé toda la mañana preparando seguía intacto sobre la encimera de la cocina. Quizá había tráfico, quizá surgió algo a último minuto. Estas cosas pasan, me dije, aunque sentía el pecho apretado y las manos no paraban de temblar. Para las 8 ya sabía que no vendrían. Me dejé caer en la silla, mirando los asientos vacíos a mi alrededor. Esto no era simplemente llegar tarde. Esto era otra cosa completamente distinta. El silencio en mi casa se sentía raro, no tranquilo, sino hueco, como si la casa estuviera aguantando la respiración. Fue entonces cuando cometí el error de revisar Facebook. Ahí, al principio de mi feed, vi una foto que me congeló la sangre. Patricia, radiante en un vestido blanco vaporoso. Su brazo rodeando a Esteban, que sonreía más que en meses. Detrás de ellos el azul profundo del mar extendiéndose sin fin. El pie de foto decía, viviendo nuestra mejor vida en el Riviera Maya, tan agradecidos por esta increíble escapada familiar. Sigo bajando. Más fotos. Emilio y Valeria haciendo castillos de arena en una playa impecable. Josefina y Manuel brindando con cócteles en lo que parecía ser el elegante bar de un barco. Todos estaban ahí. Todos menos yo. La hora de publicación decía que las fotos se subieron hace apenas 1 hora, mientras yo estaba aquí, esperándolos. Ellos estaban a miles de kilómetros, brindando con champaña y riéndose en una cena al atardecer en un crucero. Sentí algo que se quebraba dentro del pecho. No se rompía, se agrietaba, como el hielo en un lago cuando la temperatura baja de golpe. Lo habían planeado, todos. Patricia organizó unas vacaciones familiares en las que decidieron dejarme fuera. Las programó para el día de mi cumpleaños y logró convencer a todos de sumarse, incluso a Josefina, mi propia hermana, que apenas la semana pasada me ayudó a elegir los adornos para esta fiesta. Me quedé mirando esa foto hasta que los ojos me ardieron. La sonrisa de Patricia se veía especialmente amplia, casi como si celebrara una victoria. Estaba exactamente donde yo debería haber estado, en el centro de mi familia, rodeada por las personas que se supone que más me quieren. Mi celular vibró, un mensaje de Esteban. Perdón, mamá, se me olvidó decirte que íbamos a estar fuera esta semana. Patricia organizó un viaje sorpresa. Feliz cumpleaños, por cierto. También se me olvidó mencionarlo, como si un crucero por el Riviera Maya fuera algo que uno simplemente se le pasa a contarle a su madre. Como si haberlo planeado justo para mi cumpleaños fuera una coincidencia total. Dejé el celular con cuidado sobre la mesa, con miedo de que si lo seguía sosteniendo lo estrellara contra la pared. El asado ya estaba frío. Caminé hacia la cocina y apagué el horno,
Me movía como si no fuera yo, como si alguien más estuviera manejando mi cuerpo. Me sentía mirando desde fuera, viendo a esta mujer triste con un vestido azul marino, recogiendo la cena que nadie vino a compartir. Guardé el pastel en plástico y lo metí al refri. Soplé lo que quedaba de las velas. Empecé a acomodar la loza buena en el gabinete, cada plato chocando contra el otro con un sonido que retumbaba demasiado fuerte en esa casa tan callada. Patricia ganó algo esta noche, aunque no tengo claro cuál era el juego. Lo único que sé es que, por primera vez en mis 75 años, me sentí verdaderamente invisible. No ignorada ni olvidada, sino borrada. Al apagar las luces del comedor, vi mi reflejo en la ventana oscura. Me vi más pequeña, disminuida. La mujer que me devolvía la mirada había pasado décadas manteniendo la paz en la familia, apagando fuegos, recordando cumpleaños y aniversarios, siempre poniendo a los demás por encima, y todos ellos decidieron pasar mi cumpleaños como si yo no existiera. Subí las escaleras a mi cuarto, cada escalón más pesado que el anterior. Mañana me tocará enfrentar las consecuencias, las disculpas falsas, las excusas sobre falta de comunicación, la vocecita dulce de Patricia diciendo que el viaje se planeó hace meses y que no había manera de cambiarlo. Pero esta noche solo necesitaba quedarme con este dolor, dejarlo doler de verdad. Porque algo me decía que esto no era solo una fiesta de cumpleaños olvidada, esto era algo mucho más grande y más intencional de lo que jamás imaginé. Esa noche no dormí. Me quedé acostada mirando el techo, repasando mentalmente cada reunión familiar de los últimos 5 años. Este cumpleaños que no fue un simple olvido, sino un plan hecho con toda la intención. Y conforme pasaban las horas, empezaban a regresar otros recuerdos, cada uno más inquietante. El cumpleaños número 4 de Emilio. Me moría de ganas de verlo apagar las velitas. Pero cuando llegué al lugar, Patricia me recibió en la entrada con esa sonrisita de disculpa que se le da tan bien. «Ay, Teresa, Esteban no te dijo. Tuvimos que mover la fiesta para mañana. Que hubo una pequeña emergencia, pero yo alcanzaba a oír a los niños riéndose adentro. Veía los globos por la ventana. Más tarde llamé a Esteban y él parecía confundido de verdad. ¿Mañana? No, mamá, la fiesta es hoy. Seguro Patricia se confundió con la fecha. El primer día de kinder de Valeria. Le pregunté 3 veces a Patricia a qué hora la iban a llevar para poder estar ahí con mi cámara. «Ay, va a ser bien temprano», me dijo. «Como a las 7, seguro muy temprano para ti». Pero cuando igual fui, la maestra me dijo que Valeria había llegado a la hora normal. 8:30. Me perdí verla entrar a su salón. Me perdí su saludito nervioso de despedida a Esteban. La Navidad pasada. Patricia me llamó 2 días antes. Su voz con ese tono preocupado que nunca le creo. «Teresa, me da mucha pena, pero Esteban ha estado muy estresado por el trabajo. Nos pidió que este año la cena fuera más tranquila, solo la familia más cercana». Pasé la Navidad sola, recalentando sobras y viendo películas viejas. Después me enteré por Josefina que hicieron tremenda fiesta. Vio las fotos en Instagram. 20 personas, incluyendo amigos de la universidad de Esteban y varios vecinos. Todos menos yo. Cada recuerdo era una pieza del rompecabezas encajando en su lugar. Estaba empezando a ver con claridad algo que había estado demasiado ciega para notar. No eran simples malentendidos ni choques de agenda inocentes. Era algo sistemático, premeditado. Me levanté e hice café mientras el sol apenas asomaba. Las manos me temblaban, no solo por el cansancio, sino por algo más, una sensación creciente de angustia. Saqué el celular y empecé a revisar las publicaciones de Patricia en redes sociales durante el último año, viéndolas de verdad por primera vez. Ahí estaba ella, en la obra escolar de Emilio, sentada en primera fila junto a Esteban. Le había preguntado por esa obra en particular y me había dicho que la cancelaron por una epidemia de gripe. Y también en la presentación de baile de Valeria, esa que según Patricia solo era un ensayo, nada importante. Foto tras foto de momentos familiares de los que fui excluida, todas acompañadas de frases sobre recuerdos valiosos y bendiciones por tener a esa gente en su vida. Lo más cruel era lo natural que se veía todo. Patricia con el brazo alrededor de Esteban,
Los niños pegados a sus papás, todos sonriendo como si pertenecieran, como si estuvieran completos sin mí. Dejé el celular y caminé hacia la ventana de la cocina, mirando el jardín que planté cuando Esteban era niño. Él solía ayudarme a quitar las hierbas con esas manitas cuidadosas para no dañar los tallos frágiles. Cuando lo perdí, ¿en qué momento dejó de verme como parte esencial de su felicidad? La respuesta me golpeó con claridad, cuando Patricia apareció en nuestras vidas. Antes de ella, Esteban me llamaba 2 veces por semana. Teníamos cenas fijas domingo de por medio. Me pedía consejos sobre el trabajo, me contaba cosas de su día. Era mi hijo, mi amigo, mi vínculo con el futuro que yo había ayudado a crear. Patricia cambió todo eso, poco a poco, tan despacio que no me di cuenta hasta que ya era tarde. Primero, las cenas se volvieron mensuales. Patricia ha estado organizando comidas elaboradas, explicó Esteban. Le encanta tenerme solo para ella los fines de semana. Luego las llamadas se volvieron saludos obligatorios en fechas especiales. Perdón, mamá. No puedo hablar mucho. Patricia nos tiene con el día lleno. Nunca dijo nada directo contra mí. Eso hubiera sido muy evidente, fácil de contradecir. En cambio, se movía entre las palabras no dichas, en los silencios que venían después de sus sugerencias. Tu mamá se ve cansada últimamente. Tal vez no deberíamos cargarla con los niños este fin de semana. Vi a tu mamá en el súper ayer. Se notaba un poco confundida. ¿Crees que esté bien viviendo sola? Insinuaciones sutiles de que me estaba convirtiendo en una carga, en una preocupación. Alguien que necesitaba ser manejada, no incluida. Pensé en la forma en que me abrazaba en las reuniones familiares. Siempre un segundo de más. Su mano en mi espalda como si yo fuera una tía anciana y frágil que necesitaba consuelo, no una igual en la familia. La manera en que interrumpía cuando hablaba con los niños, desviando su atención hacia otra cosa. La abuelita Teresa ha tenido un día largo, pequeñitos. ¿Por qué no le muestran a papá su juguete nuevo? Y Esteban, mi hermoso hijo confiado, absorbió todo sin cuestionarlo. Empezó a mirarme como lo hacía Patricia, con ese cariño mezclado con lástima, como si yo fuera algo valioso, pero cada vez más irrelevante. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Esteban apareció en la pantalla. Hola, mamá. Su voz era alegre, relajada de una forma que me apretó el pecho. Solo quería llamarte para decir feliz cumpleaños atrasado. Perdón por no estar, pero este viaje ha sido increíble. Patricia se lució con los planes. Apreté el celular con más fuerza. Sí, vi las fotos. Qué bueno. Patricia ha estado publicando como loca. Los niños la están pasando genial. Emilio aprendió a hacer snorkel ayer y Valeria hizo una amiguita de Boston. Te hubiera encantado verlos. ¿De verdad? Porque desde donde yo estaba, parecía que a nadie le importó que no estuviera. El viaje fue bastante de último momento, dije con cuidado. ¿Verdad? Patricia encontró una oferta buenísima y se lanzó. Siempre ha sido así, espontánea. Es una de las cosas que más amo de ella, espontánea. Así llamó a reservar deliberadamente un crucero justo en el cumpleaños de su madre. Esteban, empecé, y luego me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Que su esposa lo estaba manipulando? ¿Que llevaba años sacándome de su vida poco a poco? Pensaría que estoy celosa, resentida, incapaz de aceptar que ya creció y tiene su propia vida. Tal vez soy todo eso, pero también tengo razón. ¿Todo bien, mamá? Te oyes rara. Cerré los ojos, sintiendo el peso de todos esos momentos perdidos, todas esas veces que fui borrada de la historia de mi propia familia. Estoy bien, cariño, solo un poco cansada. Bueno, descansa. Volvemos la próxima semana y te prometo que planeamos algo especial para compensar lo del cumpleaños. Otra promesa de Esteban que Patricia se encargaría de romper. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina por mucho tiempo, mirando cómo cambiaba la luz mientras la mañana se convertía en tarde. Pensé en los años que vendrían. Más cumpleaños sola, más momentos importantes de mis nietos sin mí, más fotos familiares en las que mi ausencia era tan absoluta que parecía como si nunca hubiera existido.
Por primera vez desde que mi esposo falleció hace 8 años, me sentí verdaderamente huérfana. No por la muerte esta vez, sino por algo quizás peor, la eliminación cuidadosa y planeada de mi lugar en la única familia que me quedaba. Pero a medida que la rabia me subía por el pecho, caliente y encendida, me di cuenta de otra cosa. No iba a desaparecer en silencio. Si Patricia quería jugar sucio, eligió a la persona equivocada. Yo crié a Esteban sola desde que su padre se fue. Trabajé en 2 empleos para pagarle la universidad. Dejé mis propios sueños a un lado para que él pudiera tener una vida mejor. Me gané mi sitio en esta familia y no lo iba a entregar sin luchar. Solo tenía que entender bien contra qué estaba peleando. Era martes por la mañana, justo una semana después de mi fiesta de cumpleaños fallida, cuando sonó el timbre. Seguía en bata, con mi segunda taza de café en la mano, mirando la pila de tarjetas de agradecimiento que había comprado para una celebración que nunca ocurrió. El sonido me sobresaltó. No esperaba a nadie. Y siendo honesta, ya casi no recibía visitas sorpresa en la vida que cuidadosamente había organizado para mantenerme al margen. Por la mirilla vi a un hombre que no conocía, tal vez de unos 40 y tantos, cabello oscuro y arrugas marcadas de preocupación alrededor de los ojos. Estaba bien vestido, pero con aspecto cansado, como si hubiera estado viajando. Tenía las manos metidas en los bolsillos del abrigo y miraba a su alrededor, nervioso, como si no supiera si debía estar ahí. Casi no le abrí. Después de lo del crucero, no tenía paciencia para vendedores, misioneros o lo que fuera que quisiera ese extraño. Pero hubo algo en su postura, en cómo parecía estar reuniendo valor solo para quedarse parado en mi porche, que me dio curiosidad. ¿Puedo ayudarle?, pregunté desde la puerta. Señora Patterson. Su voz era cautelosa, vacilante. Teresa Patterson, la mamá de Esteban, se me apretó el pecho. ¿Cómo sabía ese hombre el nombre de mi hijo? ¿Quién lo pregunta? Guardó silencio un momento. Luego dijo algo que me heló la sangre. Me llamo Daniel Navarro. Necesito hablar con usted sobre Patricia. Abrí la puerta despacio, dejando la cadena puesta. ¿Qué sobre Patricia? Daniel Navarro se veía aún más nervioso de cerca. Le temblaban ligeramente las manos y tenía unas ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Esto va a sonar loco, señora Patterson, pero creo que mi hijo podría estar viviendo en la casa de su hijo. La cadena de la puerta me pesaba de pronto entre los dedos. ¿De qué está hablando? Emilio, dijo, y el nombre me golpeó como un puño. El niño, 7 años, cabello castaño, una cicatriz en la barbilla de cuando se cayó de la bicicleta a los 4. Me quedé mirándolo, con la mente dando vueltas. Emilio sí tenía esa cicatriz. Esteban me había contado del accidente, de lo asustados que estaban cuando lo llevaron corriendo a urgencias. Pero ¿cómo sabía eso este hombre? Será mejor que pase, le dije, apenas en un susurro. Daniel Navarro se sentó en mi sillón como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Le ofrecí café, pero negó con la cabeza. Tenía las manos entrelazadas tan fuerte en el regazo que los nudillos se le pusieron blancos. No sé ni por dónde empezar, dijo. Esto va a sonar de locos. Inténtelo, le dije. He tenido una semana bastante rara. Respiró hondo, tembloroso. Patricia y yo estuvimos juntos por 2 años, antes de que conociera a su hijo, antes de que se casara. Vivíamos juntos, hablábamos de casarnos, todo eso, y luego ella quedó embarazada. Sentí que la taza de café me pesaba demasiado. La dejé en la mesa con cuidado, temiendo que se me cayera. Estaba tan feliz, continuó Daniel, con la voz cargada de un dolor viejo. Quería casarme con ella de inmediato, empezar a planear nuestras vidas. Pero Patricia, ella se alejaba, decía que necesitaba tiempo, que no estaba lista para algo tan grande. Y un día llegué del trabajo y ya no estaba. Todo lo suyo, todo se había ido, como si nunca hubiera vivido ahí. ¿La buscó? Claro que sí, por meses. Hice el reporte de persona desaparecida, contraté a un investigador privado, publiqué en todas las redes sociales que se me ocurrieron. Nada. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Se frotó la cara con ambas manos. El investigador me dijo al final que mejor la dejara ir, que hay personas que simplemente no quieren ser encontradas.
Me empezó a doler el estómago. ¿Qué tiene que ver esto con Emilio? Hace 3 meses, estaba en una conferencia en Morelia, paseando por el centro a la hora del almuerzo. Y los vi. A Patricia y a un niño que se parecía a mí cuando era niño. Mismos ojos, misma barbilla, hasta la misma forma de inclinar la cabeza cuando se concentra. Los seguí 3 cuadras, señora Patterson. Vi a ese niño y lo supe que era mío. Todo me daba vueltas. ¿Está diciendo que Emilio es su hijo? Estoy diciendo que eso creo. Patricia tenía como 2 meses de embarazo cuando me dejó. Si tuvo al bebé, tendría justo la edad de Emilio ahora. Daniel metió la mano en su chaqueta y sacó su celular. Mire esto. Me mostró una foto de él cuando era niño. Tal vez tenía 6 o 7 años. El parecido con Emilio era innegable. Los mismos ojos oscuros, la misma expresión terca en la mandíbula, hasta el mismo pequeño espacio entre los dientes frontales que Emilio siempre trataba de ocultar cuando sonreía. Ahora era a mí a quien le temblaban las manos. Podía ser una coincidencia. Muchos niños se parecen. Eso fue lo primero que me dije. Pero luego empecé a escarbar. La voz de Daniel se volvió más firme, más decidida. Contraté a otro investigador, uno mejor esta vez, Patricia Martínez. Ese ni siquiera es su verdadero nombre, por cierto. Su verdadero nombre es Margaret Winters y ya lo ha hecho antes. ¿Hecho qué? Desaparecer cuando las cosas se complican. Abandonar a los hombres cuando empiezan a hacer demasiadas preguntas. El investigador encontró a otros 2 tipos, señora Patterson. 2 hombres más que tuvieron relaciones con ella que terminaron de la misma forma. De repente, por completo, como si nunca hubiera existido. Daniel se inclinó hacia adelante. Tenía los ojos intensos. Uno de ellos cree que quizás ella estaba embarazada cuando lo dejó también. Sentí que me ahogaba. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué ahora? Porque llevo 3 meses observando desde lejos, intentando decidir qué hacer, tratando de entender si tenía el derecho de alterar la vida de un niño basado en sospechas y coincidencias. Su voz se quebró, pero entonces vi las fotos que tomó tu equipo, las vacaciones familiares felices, todos sonriendo y riendo, y me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. ¿Qué? Tú no apareces en ninguna de las fotos. Revisé todas las redes sociales de Patricia, señora Patterson, cientos de imágenes de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños, celebraciones. Emilio y Valeria están en todas. Tu hijo Esteban aparece en la mayoría, pero tú apenas sales, como si te estuvieran borrando de la historia de tu propia familia. La verdad me golpeó como si fuera un golpe físico. Pensé en todos esos eventos que me perdí, todos esos cambios de último momento y malentendidos convenientes. Todas esas veces en que me sentí como una extraña mirando desde afuera mi propia casa. Empecé a recordar mi experiencia con Patricia. Daniel siguió hablando. Cómo me fue alejando de mis amigos y de mi familia al final. Cómo me hizo sentir que el problema era yo, que era demasiado intenso, demasiado necesitado. Cómo me convenció de que las personas que me querían no comprendían lo que teníamos. Le está haciendo lo mismo a Esteban, susurré. Eso creo, y también creo que te lo está haciendo a ti. Lo que significa que si Emilio de verdad es mi hijo, no es el único afectado aquí. Tú también lo eres. Daniel metió la mano en su abrigo otra vez y sacó un sobre manila. Por esto estoy aquí, señora Patterson. Por esto por fin reuní el valor para tocar a tu puerta. ¿Qué es? Resultados de una prueba de ADN. Logré conseguir una muestra del cabello de Emilio en la barbería donde Patricia lo lleva. Lo compararon con mi ADN. Le temblaban las manos mientras me entregaba el sobre. Recibí los resultados ayer. Me quedé mirando el sobre, con miedo de tocarlo. Dentro había información que podía destruir a mi familia o salvarla. Y no tenía forma de saber cuál sería. Antes de que lo abras, dijo Daniel en voz baja. Necesito que sepas algo más. No quiero quitarle a Emilio al único padre que ha conocido. No quiero causarle un trauma ni sacudirle la vida, pero no puedo quedarme mirando cómo Patricia manipula y le miente a la gente que lo quiere, incluyéndote a ti. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me ayudes a asegurarnos de que él esté protegido, de ella, de lo que sea que esté jugando con todos nosotros. La voz de Daniel ya era firme, resuelta.
porque si mintió sobre esto, señora Patterson, ¿sobre qué más ha mentido? ¿Y a quién más piensa dañar? Miré el sobre entre mis manos, sintiendo el peso de la verdad que cargaba. Afuera, se cerró la puerta de un coche y escuché a unos niños riendo mientras pasaban frente a mi casa. Sonidos normales de una tarde cualquiera en un vecindario cualquiera, donde las madres no robaban niños y las abuelas no desaparecían de las fotos familiares. Pero mi vida no había sido normal desde hacía mucho tiempo. Simplemente no quería aceptarlo. La señora Patterson, la voz de Daniel sonaba suave ahora, casi cariñosa. ¿Está lista para saber la verdad? Pensé en la carita dulce de Emilio, en cómo corría hacia mí con los brazos abiertos antes de que Patricia empezara a desalentar esas muestras de cariño. Pensé en Valeria, que ya casi no me conocía porque me habían dejado fuera de su vida. Pensé en Esteban, mi hijo, en cómo lo fueron envenenando poco a poco contra su propia madre. Pensé en mi fiesta de cumpleaños vacía y en todas esas fotos familiares en las que yo no existía. Sí, dije, y abrí el sobre. Los resultados del ADN estaban escritos en un lenguaje clínico, implacable, 99,7% de probabilidad de paternidad. Los números bailaban frente a mis ojos mientras los leía una y otra vez, esperando que, de algún modo, cambiaran, esperando que todo fuera un error elaborado o una broma cruel. Emilio no era hijo de Esteban, mi nieto, el niño al que vi dar sus primeros pasos, al que ayudé a aprender a amarrarse los zapatos, al que le leí cuentos antes de dormir cuando todavía cabía en mi regazo. No llevaba mi sangre. Y Esteban, mi hijo querido, que había nombrado a Emilio en honor a su propio abuelo, no tenía idea de que estaba criando al hijo de otro hombre. Lo siento, dijo Daniel en voz baja. Seguía sentado en mi sillón, mirando mi cara mientras yo trataba de procesar lo que acababa de leer. Sé que esto debe ser devastador. Dejé los papeles sobre la mesa con las manos temblorosas. ¿Desde cuándo lo sabes con certeza? Desde ayer, pero lo sospechaba desde hace meses. Sacó su teléfono otra vez y me mostró más fotos. Imágenes de vigilancia que claramente había tomado desde lejos. Emilio jugando en un parque. Emilio entrando a una escuela. Emilio en bicicleta por una calle que parecía la de mi colonia. He estado siguiéndolos de vez en cuando. Sé cómo suena eso, pero necesitaba estar seguro. ¿Has estado espiando a mi familia? He estado observando a mi hijo, corrigió Daniel, con voz firme pero sin agresión, tratando de entender qué clase de mujer puede robarse a un niño y construir toda una vida sobre esa mentira. Entonces vino la rabia, intensa, insoportable, no contra Daniel. Él era tan víctima como el resto, contra Patricia, por la magnitud de su engaño, por la crueldad. No solo mintió sobre quién era el padre de Emilio, construyó su matrimonio entero sobre esa mentira. Usó a un niño inocente como cimiento de una vida que no tenía derecho a reclamar. Atrapó a Esteban, dije, con las palabras saliendo ásperas, llenas de amargura. Se embarazó de otro hombre y usó ese embarazo para asegurar un matrimonio con mi hijo. Eso parece. La expresión de Daniel era seria. Las fechas encajan perfectamente. Me dejó cuando tenía unos 2 meses de embarazo. Apenas empezaba a notarse. Si se movió rápido. Si encontró a alguien en poco tiempo. Podía convencerlo de que el bebé nació antes o que era pequeño. Pensé en el nacimiento de Emilio, en lo emocionado que estaba Esteban cuando me llamó para decir que Patricia ya estaba en labor de parto. Nació 3 semanas antes. Lo recordé. Esteban estaba preocupado por posibles complicaciones, pero el doctor dijo que todo estaba bien, porque todo estaba bien. Emilio no fue prematuro. Estaba exactamente a tiempo, para mi calendario, no para el de Esteban. Las piezas empezaban a encajar con una claridad que enfermaba. El romance fugaz de Patricia con mi hijo, el compromiso repentino, la boda que se celebró a menos de 6 meses de conocerse. En su momento lo vi como algo romántico, el amor verdadero venciendo todos los obstáculos. Ahora entendía que había sido algo mucho más calculado. Necesitaba un padre para Emilio antes de que naciera. Dije, alguien estable, que no cuestionara mucho los tiempos. Alguien confiado, agregó Daniel. Alguien que no pediría una prueba de paternidad porque nunca se le pasaría por la cabeza.
Así era Esteban exactamente. Mi hijo siempre había sido honesto hasta el extremo. Incapaz de mentir, por eso tampoco desconfiaba de los demás. Tomaba a la gente tal como se mostraba. Creía en lo que le decían. Esa era una de sus mejores cualidades, y Patricia la había usado en su contra. «Hay más», dijo Daniel, y algo en su tono me revolvió el estómago. El investigador que contraté descubrió otras cosas sobre Patricia. Cosas que podrían explicar por qué ha estado alejándote de todo. ¿Qué cosas? Daniel sacó una carpeta y me la pasó. Dentro había fotos, documentos, lo que parecían copias de registros oficiales. Su verdadero nombre es Margaret Winters. Tiene 34 años, no 31 como le dijo a tu hijo. Creció en casas hogar. Salió del sistema a los 18, sin familia, sin conexiones reales en ningún lado. Me quedé mirando una foto que parecía de un anuario de preparatoria. Era claramente Patricia, pero más joven, con una expresión más dura, el cabello distinto, más oscuro, y en sus ojos había algo que jamás había visto en la mujer que se casó con mi hijo. Un hambre desesperada. Ya ha estado casada antes. Daniel siguió. 2 veces, una con un hombre llamado Robert Kim en Nevada, otra con alguien llamado James Fletcher en Oregón. Las 2 terminaron en divorcio en menos de 2 años, y en ambas se quedó con una buena suma por pensión alimenticia. Ya lo ha hecho antes, susurré. Siempre el mismo patrón. Conoce a un hombre con dinero o una vida estable, se mueve rápido para atraparlo. Luego lo va separando poco a poco de su círculo. Amigos, familia, cualquiera que pueda ver detrás de su fachada o hacer preguntas incómodas. Pensé en cómo los amigos de la universidad de Esteban dejaron de visitarlo poco a poco después de casarse con Patricia. Cómo se fue alejando de sus compañeros del trabajo. Cómo casi no hablaba de su empleo, más que para quejarse del estrés. Cómo cada vez dependía más de Patricia para todo. Relaciones sociales, apoyo emocional, todo. Lo ha estado aislando. Dije, y a ti también, porque eres la amenaza más grande para el control que ella tiene. Las madres ven lo que otros no, hacen preguntas, recuerdan cosas de antes de que ella llegara. Daniel se inclinó hacia mí, con una mirada intensa. Ella necesitaba sacarte del camino, señora Patterson. No solo alejarte, borrarte por completo. Por eso saboteó la fiesta de cumpleaños. Por eso todos los eventos perdidos, las confusiones. Ha estado entrenando a tu familia para vivir sin ti. La crueldad me dejó sin aire. ¿Pero por qué? Si ya tenía a Esteban, si él creía que Emilio era su hijo, ¿por qué llegar tan lejos para dejarme fuera? Porque tú eres testigo del calendario. ¿Recuerdas cuándo se conocieron? ¿Cuándo quedó embarazada? ¿Cuándo nació Emilio? Si alguna vez empezabas a hacer preguntas y a comparar fechas, podrías haber descubierto la verdad. La voz de Daniel era suave pero firme. Necesitaba que te volvieras irrelevante antes de que te volvieras peligrosa. Me levanté de golpe. Caminé hasta la ventana desde donde se veía la calle en la que Emilio aprendió a andar en bicicleta. El niño al que aplaudí, al que le curé las rodillas raspadas, con el que celebré cada pequeño logro. Seguía siendo el mismo niño, dulce, gracioso, brillante, pero todo sobre su lugar en nuestra familia era una mentira. ¿Y Valeria? Pregunté con temor a la respuesta. Hasta donde sé, Valeria sí es hija de Esteban. Nació 2 años después de Emilio, en una época en que Patricia y tu hijo ya estaban juntos. Pero señora Patterson. Daniel dudó. ¿Qué? El nacimiento de Valeria también pudo haber sido calculado, una forma de asegurarse de que Esteban nunca dudara de la paternidad de Emilio. Si ella podía darle un hijo biológico, él tendría menos razones para cuestionar al otro, y así su relación quedaría aún más asegurada. Sentí náuseas, todo sobre el matrimonio de mi hijo, su familia, su vida durante los últimos 7 años. Todo había sido manipulado por una mujer que nunca lo vio como alguien a quien amar, sino como un recurso que podía explotar. Y utilizó niños inocentes, como herramientas para salirse con la suya.
Emilio no lo sabe, ¿verdad?, pregunté. Claro que no. Tiene 7 años. Para él, Esteban siempre ha sido su papá. ¿Y Valeria? Ella tampoco sabe nada. Solo cree que tiene un hermano mayor que no se parece a ella. Los niños no se cuestionan esas cosas, pero los adultos sí, o deberían. Y yo empezaba a entender por qué Patricia se había esforzado tanto en volverme irrelevante. Una abuela que pasa tiempo con sus nietos, que realmente está presente en sus vidas. Tarde o temprano podría notar que Emilio no se parece en nada a su supuesto padre. Podría empezar a hacer preguntas sobre parecidos familiares, sobre rasgos genéticos que no cuadran. «¿Daniel?», dije despacio. «¿Por qué decidiste decirme esto justo ahora? Pudo haberte bastado con exigir una prueba de paternidad, ir por la vía legal, intentar conseguir la custodia. ¿Por qué involucrarme?». Se quedó en silencio un largo rato, mirando sus manos, porque me di cuenta de algo cuando vi esas fotos del crucero. Patricia no solo está destruyendo mi relación con mi hijo, también está destruyendo la tuya, y si no hacemos algo, va a seguir haciéndoselo a otras personas. ¿Qué quieres decir? Ya empezó a distanciar a Esteban de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, lo está volviendo cada vez más dependiente de ella para todo. Y les está enseñando a los niños que él es el único padre que importa de verdad. Emilio casi ni te menciona cuando los observo en el parque. Es como si te estuviera borrando de su memoria. Esa verdad me golpeó como un puñetazo. Pensé en lo diferente que se había vuelto Emilio en los últimos meses, en cómo dejó de correr a abrazarme cuando llegaba, en cómo empezó a mirar a Patricia buscando aprobación antes de hablarme. Pensé que solo estaba creciendo, volviéndose más independiente, pero tal vez era algo completamente distinto. Eventualmente va a deshacerse de Esteban, continuó Daniel, igual que se deshizo de mí, igual que se deshizo de sus otros esposos, pero antes va a asegurarse de que no le quede nada más que ella y los niños, sin amigos, sin familia, sin apoyo. Cuando esté lista para dejarlo, él va a quedarse completamente solo. Cerré los ojos, viendo el futuro de mi hijo desplegarse delante de mí, aislado, abandonado, probablemente en la ruina, si Patricia era tan calculadora como parecía, y los niños, atrapados en medio de todo eso, usados como piezas en un juego del que ni siquiera sabían que estaban participando. «¿Qué quieres que haga?», pregunté. Daniel se levantó, recogiendo sus papeles y fotos. «Quiero que me ayudes a salvar a nuestra familia, los dos». «Porque eso somos, señora Patterson. Familia. Tú eres la abuela de Emilio en todo lo que realmente importa, aunque no compartamos ADN. Y no voy a dejar que Patricia destruya eso solo porque le tiene miedo a la verdad». Me entregó una tarjeta con su información de contacto. «Piénsalo, pero no tardes demasiado. Regresarán de su crucero en unos días. Y cuando lo hagan, Patricia va a estar atenta a cualquier señal de que estás volviéndote un problema otra vez. Si vamos a actuar, tiene que ser pronto». Después de que Daniel se fue, me quedé sentada en la sala con los resultados de ADN en la mano y la tarjeta en la otra. Afuera la tarde se convertía en noche y la casa se sentía más silenciosa que nunca. Pero por primera vez en meses, ese silencio no se sentía vacío. Se sentía como la calma antes de la tormenta, porque Patricia Martínez, o Margaret Winters, o como se llamara en realidad, cometió un error fatal. Pensó que podía borrarme por completo, hacerme irrelevante en la historia de mi propia familia, pero aún no me había ido. Y ahora que sabía lo que realmente era, no pensaba irme a ningún lado. Llamé a Esteban 3 días después de que regresaron del crucero. Mi voz era firme, ensayada. Había repetido esa conversación decenas de veces en mi cabeza. «Hola, cariño». Me preguntaba si podríamos cenar todos juntos este fin de semana. «Hay algo importante que me gustaría hablar con ustedes dos». Hubo una pausa al otro lado. «¿Todo está bien, mamá?». Suena seria. «Todo está bien. Solo creo que ya es momento de tener una conversación de verdad, de familia, sobre nosotros, sobre el futuro,
He estado reflexionando un poco mientras estabas fuera. Otra pausa, más larga esta vez. Escuchaba la voz de Patricia al fondo, aunque no lograba entender lo que decía. Cuando Esteban volvió a la línea, su tono sonaba más precavido. Patricia quiere saber de qué tipo de conversación se trata. Le preocupa que estés molesta por el momento en que el equipo decidió actuar. Claro que le preocupaba. Patricia siempre ha tenido un instinto agudo. Seguro que notó que algo había cambiado, incluso por teléfono. Dile a Patricia que no estoy molesta por nada. Solo pienso que es importante que las familias hablen con franqueza. ¿No crees? El sábado por la tarde estaría perfecto. Yo cocino. Déjame preguntarle a Patricia y te confirmo. Que mi hijo de 38 años tuviera que consultar con su esposa si podía cenar con su madre sería algo para reírse si no fuera tan triste. Pero mantuve el tono ligero. Por supuesto. Avísame. Llamó 2 horas después. El sábado está bien. A las 6. Perfecto. Me muero de ganas de verlos a todos. Eso fue el jueves. Pasé el viernes preparando lo que sabía que sería la conversación más importante de mi vida. Daniel y yo nos habíamos reunido 2 veces más desde su primera visita, planeando con cuidado cómo presentar la verdad de una forma que protegiera a Emilio mientras desenmascarábamos la mentira de Patricia. Los resultados del ADN estaban guardados en una carpeta manila sobre el mostrador de mi cocina, junto con copias de los documentos que el investigador de Daniel había conseguido. La verdadera identidad de Margaret Winter, sus matrimonios anteriores, la cronología que demostraba que Emilio no podía ser hijo biológico de Esteban. Todo lo que necesitábamos para desmontar la red de mentiras sobre la que Patricia había construido su vida. Preparé el platillo favorito de Esteban, carne guisada con puré de papa al ajo y ejotes, como los que amaba desde niño. Si esa iba a ser la última cena familiar que compartiríamos, quería que al menos al principio fuera memorable por las razones correctas. La tarde del sábado llegó gris y lluviosa, clima típico de octubre. Puse la mesa del comedor con mi vajilla buena, la misma que había planeado usar para mi cumpleaños 2 semanas atrás. No me pasó desapercibida la ironía. Llegaron puntuales a las 6, más inocente. Su peinado perfecto, su maquillaje impecable. Parecía la imagen de una esposa y madre entregada, alguien incapaz de mentir. Emilio entró corriendo primero, con toda la energía y emoción de un niño de 7 años. Abuela Teresa, aprendí a nadar en el crucero. ¿Quieres ver cómo hago el nado de perrito? Sentí que el corazón se me apretaba al abrazarlo. Saber que lo que estaba a punto de decir cambiaría su mundo me dolía profundamente. Tal vez después de cenar, cariño, ve a lavarte las manos. Valeria entró más callada, abrazando una muñeca de cabello enredado. A sus 5 años era más reservada que su hermano, más precavida conmigo desde que Patricia empezó a enfriar su cariño hacia mí, pero aún me dejó besarle la frente antes de seguir a Emilio al baño. Esteban me abrazó con calidez y por un momento pude fingir que era una cena familiar cualquiera. Huele delicioso, mamá. Extrañaba tu comida. Te ves cansado, le dije. Y sí, tenía nuevas líneas alrededor de los ojos y había perdido peso. El trabajo ha estado pesadísimo. Las fusiones tienen a todos tensos. Miró a Patricia, que inspeccionaba mi sala como si estuviera evaluando posibles fallas. Pero Patricia no deja de decirme que tengo que encontrar un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. El estrés es pésimo para la salud, dijo Patricia, apareciendo a nuestro lado con esa sonrisa ensayada. Sigo animando a Esteban a que considere una jubilación anticipada. Podríamos viajar más, pasar más tiempo con los niños. Jubilarse a los 38. Otra manera de hacer que Esteban dependa por completo de ella. Cortarlo de su identidad profesional y de su ingreso. Le sonreí con amabilidad. Qué bueno que ya estén pensando en lo que viene. Justamente de eso quería hablar esta noche. Durante la cena mantuve la conversación ligera. Los niños no paraban de hablar sobre sus aventuras en el crucero, y Patricia jugaba el papel de madre perfecta, cortando la carne de Emilio y recordándole a Valeria que usara la servilleta. Era buena en esa actuación, cálida, atenta, completamente convincente, pero empecé a notar cosas que antes se me habían escapado,
cómo ella interrumpía cuando Emilio intentaba contar una historia sobre cuánto me extrañó durante el viaje, cómo desviaba la atención de Valeria cuando la niña preguntaba por qué yo no había ido con ellos, cómo manipulaba cada interacción, controlando la conversación y el cariño como si manejara hilos invisibles. Cuando los niños terminaron de cenar, les propuse que jugaran en la sala mientras los adultos hablábamos. Patricia se opuso de inmediato, que ya casi era hora de irse, que mañana había escuela y les gustaba mantener la rutina. No será mucho, dije con firmeza, y lo que voy a decir puede que les cambie la rutina más de lo que creen. Algo se reflejó en el rostro de Patricia por un instante, pero lo vi. Miedo. Cuando los niños estuvieron entretenidos con sus juguetes en la otra habitación, regresé al comedor donde Esteban y Patricia me esperaban. La carpeta manila estaba sobre la mesa, al lado de mi taza de café, como un arma cargada. Entonces, dijo Esteban, tomando la mano de Patricia por encima de la mesa, ¿de qué querías hablar? Respiré hondo, sintiendo el peso del momento. Quiero hablar de la verdad, de la familia, de lo importante que es saber quiénes somos realmente. La sonrisa de Patricia se tensó apenas. Eso suena un poco filosófico para una charla de cena. ¿Sí? No lo creo. Tomé la carpeta manila y noté cómo los dos se ponían tensos. Verán, últimamente he descubierto cosas interesantes sobre la historia familiar, sobre genética, sobre lo importante que es tener información médica precisa. Mamá, dijo Esteban despacio, ¿qué hay en la carpeta? La verdad. La abrí y saqué los resultados de la prueba de paternidad. Los puse sobre la mesa, entre los tres. Estos son los resultados de una prueba de paternidad de Emilio. El silencio fue brutal. Esteban miraba los papeles como si fueran a prenderse fuego. Patricia se quedó inmóvil, con el rostro completamente neutro. ¿Una prueba de paternidad?, murmuró Esteban. ¿Por qué harías eso? ¿Cómo la conseguiste? La prueba indica que tú no eres el padre biológico de Emilio, respondí con suavidad. Hay un 99.7% de probabilidad de que otro hombre sea su padre, un hombre llamado Daniel Navarro. Patricia se levantó de golpe, la silla rechinando contra el suelo. Esto es una locura. Teresa, no sé qué clase de juego enfermo estás jugando, pero... Siéntate, Margaret. Decir su nombre verdadero fue como golpearla. Retrocedió tambaleándose, pálida. Esteban nos miraba a las dos, atrapado entre la confusión y el horror. Margaret, mamá, ¿qué está pasando? Saqué el informe del investigador, los certificados de matrimonio, la documentación con fechas. El nombre real de Patricia es Margaret Winters. Se ha casado 2 veces antes y tiene un patrón de mentir sobre su identidad y su pasado. Estuvo con Daniel Navarro antes de conocerte, Esteban. Lo dejó cuando ya estaba embarazada de su hijo y vino a buscarle un nuevo padre a ese bebé. Eso no es cierto, dijo Patricia, pero su voz temblaba. Esteban, no le hagas caso. Tu madre claramente está teniendo algún colapso. Emilio nació 7 meses después de que ustedes se conocieron. Continué sin pausa. Pensaste que fue prematuro, pero no lo fue. Nació justo a tiempo, según el periodo de su relación con Daniel. Esteban tomó los resultados con las manos temblorosas. Observé su cara mientras los leía. Vi cómo se le iba el color del rostro al comprender los números. Esto no puede ser cierto, susurró. Daniel Navarro ha estado buscando a su hijo durante 7 años, dije. Te encontró hace 3 meses y ha estado observando desde lejos, tratando de decidir qué hacer. Vino a mí porque reconoció lo que Patricia le estaba haciendo a nuestra familia, la misma táctica de aislamiento que usó con él. Patricia ya retrocedía hacia la puerta, su compostura perfecta completamente destruida. Esteban, por favor, no dejes que ella te envenene contra mí. Piensa en lo que tenemos, en nuestra familia. ¿Nuestra familia? La voz de Esteban sonaba rota, cruda. ¿Nuestra familia basada en una mentira? ¿Nuestro hijo, que no es realmente nuestro hijo? Es tu hijo en todo lo que importa. Lo criaste, lo amas. Basado en una mentira, Esteban golpeó la mesa con fuerza, haciendo saltar los platos. Todo, Patricia.
Todo ha sido una mentira. Desde la sala llegó el sonido de las risas de los niños, inocentes, felices. Emilio y Valeria jugando, sin saber que su mundo se estaba cayendo en pedazos a unos metros. Hay más, dije en voz baja, y saqué los registros de los matrimonios anteriores de Patricia. Su respiración era corta y agitada. Las cuadrillas, dijo de pronto. Tu cumpleaños. Eso no fue una casualidad, ¿verdad? Patricia no respondió, pero su silencio bastaba. Lo planeaste a propósito. Te aseguraste de que una madre estuviera sola en su cumpleaños mientras nosotros estábamos juntos, pasándola bien sin ella. Querías hacerle daño. Yo solo quería proteger a nuestra familia, empezó Patricia. ¿De qué? ¿De mi madre? ¿De la mujer que me crió, que me amó y que jamás lastimaría a nadie? ¿De alguien que tarde o temprano iba a descubrir la verdad? Dije en voz baja. De eso se trataba todo esto, Esteban. Los eventos perdidos, los cambios de último momento, el alejamiento progresivo de tus amigos y tu familia. Patricia necesitaba aislarte por completo antes de que empezaras a hacer preguntas que ella no podía contestar. Esteban levantó la mirada hacia su esposa que no era quien decía ser, cuya vida con él se construyó sobre mentiras. ¿Algo de esto es real? ¿Alguna vez me amaste? ¿O solo fui conveniente? Por primera vez desde que la conocí, Patricia no tenía respuesta. Ninguna evasiva elegante, ningún juego de palabras, ni una frase bien calculada. Solo se quedó ahí, expuesta y callada. Ese silencio nos dijo todo lo que necesitábamos saber. Desde la sala, Emilio gritó: «Papi, ¿podemos comer helado?» Esteban cerró los ojos y vi una lágrima deslizarse por su mejilla. «¿Qué les digo?», susurró. «¿Cómo les explico esto a los niños?» «Lo resolveremos», dije, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la suya. «Juntos, como familia. Pero Emilio sigue siendo tu hijo en todo lo que importa. Eso no cambia. Pero también tiene un padre biológico que lo quiere y quiere ser parte de su vida. Y tal vez, si lo manejamos bien, eso puede ser algo bueno». Patricia se giró hacia la puerta, pero le grité: «Margaret». Se detuvo, pero no volteó. Daniel no va a desaparecer esta vez, y yo tampoco. Si intentas huir con los niños, te vamos a encontrar. Si intentas manipular esta situación o lastimar a los niños para protegerte, te vamos a detener. Tus días controlando esta familia se acabaron. Salió sin decir una palabra más, dejando atrás el sonido de niños jugando y el desastre de 7 años de mentiras. Pero por primera vez en meses no sentí que estaba perdiendo a mi familia, sentí que por fin la estaba recuperando. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando la cena del domingo cuando escuché la puerta de entrada abrirse y la voz de Emilio gritar: «Abuela, trajimos postre». «Aquí estoy, mi amor», respondí, sonriendo al escuchar el estruendo de piecitos corriendo hacia mí. Emilio irrumpió en la cocina con los brazos abrazando una caja de pastelería que apenas podía cargar. Detrás de él venía Valeria, más cuidadosa al caminar, con un pequeño ramo de margaritas. «Estas son para ti», dijo con timidez, extendiéndome las flores. «Papi dice que el amarillo es tu color favorito». Me agaché para aceptar el ramo, abrazándola sin que dudara esta vez. «Son perfectas, mi amor». «Gracias». Esteban apareció en la puerta, con mejor aspecto que en años. El peso que había perdido en esos últimos meses con Patricia ya había regresado, y las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado. Detrás de él estaba Daniel, aún algo inseguro en las reuniones familiares, pero poco a poco encontrando su lugar en nuestra nueva dinámica complicada. «Algo huele delicioso», dijo Esteban besándome la mejilla. «¿Es tu famoso pay de manzana? Emilio lo pidió especialmente», dije, despeinando al niño, «junto con puré de papas y esa receta de pollo que tanto te gustaba, la de las hierbas». Los ojos de Emilio brillaron. «Sí, esa es mi favorita también, igual que la de papi». La forma en que llamaba a los dos, a Esteban y a Daniel, papi, todavía costaba un poco acostumbrarse, pero los niños se habían adaptado a esta familia extendida con esa capacidad de resiliencia que solo ellos tienen. Emilio le decía papi a Esteban y papi Dave a Daniel,
mientras que Valeria simplemente había aceptado que su hermano tenía 2 papás, igual que algunos de sus amigos tenían 2 casas. Daniel puso una botella de vino en la barra, aún moviéndose con cuidado en lo que había sido el territorio de Patricia. ¿En qué ayudo? Puedes poner la mesa, le dije. La vajilla buena está en la alacena del comedor. Llegar a este punto tomó meses. Meses de terapia familiar, de conversaciones cuidadosas con los niños y procesos legales que terminaron con la renuncia voluntaria de Patricia a la custodia, a cambio de evitar ser procesada por fraude. Volvió a desaparecer, tal como lo hizo de la vida de Daniel 7 años atrás, pero esta vez dejó a los niños. La transición no fue fácil. Emilio estaba confundido y destrozado por la ausencia repentina de su madre, a pesar de todas sus manipulaciones. Valeria estaba pegada a mí, ansiosa, con miedo de que más personas que amaba desaparecieran. Hubo lágrimas, berrinches y muchas noches sin dormir para todos, pero también hubo sanación. Esteban se mudó de nuevo a la casa que compartía con Patricia, pero todo se sentía distinto ahora. La atmósfera opresiva de secretos y tensión constante se había ido. Daniel rentó un departamento a solo 10 minutos, lo bastante cerca para ser parte del día a día, pero lo bastante lejos para que todos tuvieran espacio para adaptarse. «Abuela», dijo Emilio, jalando mi delantal. «¿Te puedo contar un secreto?» Me agaché hasta quedar a su altura. «Claro que sí». Juntó las manos alrededor de la boca y susurró. «Me da gusto que hayas encontrado a papá Dave. Ahora tengo más papás que cualquiera en mi clase». Sentí cómo se me apretaba el corazón por este niño tan fuerte que había convertido algo tan enredado en un motivo de orgullo. «A mí también me da gusto, amor, y me alegra que mamá Patricia se haya ido», agregó más bajito. Siempre estaba enojada por algo. Me dolía pensar que un niño de 7 años hubiese sentido tanta tensión en su casa, pero al mismo tiempo me daba tranquilidad saber que tomamos las decisiones correctas. Los niños entienden mucho más de lo que los adultos creen, y Emilio, aunque no pudiera ponerle nombre, había sentido cómo su madre lo manipulaba. Durante la cena, la charla entre los adultos fluyó con naturalidad, mientras los niños hablaban sobre la escuela y sus amigos. Daniel nos contó del último partido de fútbol de Emilio, en el que metió su primer gol. Esteban compartió la emoción de Valeria por empezar clases de baile. Hablábamos como la familia que habíamos llegado a ser. Poco convencional, tal vez, pero verdadera, en una forma que la versión cuidadosamente montada por Patricia jamás fue. «Ayer me llamó mi abogada», dijo Esteban mientras levantábamos los platos de la mesa. «Ya se finalizó el divorcio». «¿Cómo te sientes con eso?», le pregunté. Se quedó en silencio un momento, mirando a Emilio ayudar a Daniel a meter los platos al lavavajillas. Aliviado, sobre todo, y agradecido de que se terminó sin más daño para los niños. «¿Te arrepientes de haber terminado el matrimonio?» Number de no haber visto la verdad antes. Se encogió de hombros. «Creo que eso sí me va a doler siempre. Todo el tiempo que perdimos. Todo el dolor que ella te causó, especialmente a ti». Le apreté el hombro. «No puedes culparte por haber confiado en alguien a quien amabas. Eso no es una falla de carácter, Esteban. Eso es ser humano». Daniel se nos unió en la barra de la cocina, secándose las manos con una toalla. «¿Ha habido noticias de ella?» «Nada», dijo Esteban. «Su abogada dijo que no quiere ningún contacto con los niños, ni visitas, ni llamadas, nada. Probablemente sea lo mejor», dije, aunque aún me sorprendía que una madre pudiera alejarse así de sus hijos. Por lo menos así los niños pueden sanar sin tener que preocuparse de cuándo volverá a alterarles la vida. Más tarde, cuando los niños se quedaron dormidos viendo una película en la sala, los 3 adultos nos sentamos alrededor de la mesa con café y restos de pie. Esos momentos se habían vuelto mis favoritos. Conversaciones tranquilas en la luz del atardecer, planeando el futuro, hablando sobre los retos de compartir la crianza en una situación tan fuera de lo común. «He estado pensando en algo», dijo Daniel, revolviendo azúcar en su café, «sobre el apellido de Emilio». Esteban alzó la vista, de inmediato tenso. «¿Qué con eso? Él ha sido Patterson toda su vida. Así está en sus papeles, en la escuela, en todo. No quiero cambiar eso, pero estaba pensando», dudó Daniel un segundo. Luego siguió.
¿Estaría bien si yo también tomara tu apellido? De forma legal, quiero decir. Daniel Patterson Navarro. Así Emilio y yo compartiríamos parte del apellido, pero seguiría teniendo el vínculo contigo y con tu historia familiar. El gesto era tan considerado, tan pensado para respetar el lugar de todos en la vida de Emilio, que sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Esteban parecía en shock. ¿Harías eso? Quiero que Emilio sepa que una familia puede ser complicada sin estar rota, dijo Daniel. Quiero que entienda que amar a alguien no significa tener que elegir un bando o fingir que las otras relaciones no importan. Esteban le estrechó la mano al otro lado de la mesa. Me parece perfecto. Mientras se acercaba el final de la noche y Daniel se preparaba para llevar a los niños a su departamento, como hacían cada semana, lo aparté un momento. Gracias, le dije en voz baja. ¿Por qué? Por salvar a mi familia, por tener el valor de decirme la verdad cuando hubiera sido más fácil desaparecer otra vez. Daniel guardó silencio, observando a Emilio recoger su mochila y su peluche favorito. ¿Sabes qué entendí ese día que llegué a tu puerta? Que no solo estaba perdiendo a mi hijo, tú también estabas perdiendo a tu familia. Patricia nos estaba alejando a todos, pedazo por pedazo, pero la detuvimos, lo hicimos. Sonrió, y por primera vez desde que lo conocí, esa sonrisa le llegó completamente a los ojos. Y mira lo que construimos en su lugar. Miré a mi alrededor, los dibujos de los niños pegados en el refrigerador, el suéter olvidado de Valeria sobre una silla, las fotos familiares que ahora también incluían a Daniel y mostraban de verdad nuestra realidad. No era la familia que imaginé cuando Esteban se casó, pero era 1000 veces mejor que esa actuación vacía que Patricia había armado. Después de que todos se fueron, me quedé en la sala con una taza de té, pensando en lo mucho que había cambiado mi vida desde aquel cumpleaños tan devastador, hace ya 6 meses. La casa vacía que antes se sentía como un mausoleo, ahora vibraba con los ecos de una vida familiar. Las risas de los niños, las preguntas cuidadosas de Daniel sobre nuestras costumbres, la voz de alivio de Esteban hablando sobre sus planes. El celular vibró con un mensaje de Esteban. Gracias por la cena, mamá. Los niños quieren saber si podemos hacer esto todos los domingos. Les dije que eso dependía de la abuela. Todos los domingos suena perfecto, le escribí de vuelta. Esto es lo que hacen las familias, respondió él enseguida. Sí, esto es lo que hacen las familias de verdad. Dejé el celular a un lado y miré la foto enmarcada sobre la mesita, una imagen del viaje al zoológico del mes pasado, los 5 juntos frente al recinto de los elefantes. Emilio estaba sobre los hombros de Daniel mientras Valeria me apretaba fuerte la mano. Esteban en medio, con un brazo alrededor mío y el otro sobre los hombros de Daniel, con una sonrisa que parecía salida de alguien que acababa de recordar lo que era sentirse feliz. Parecíamos lo que éramos, una familia que se rompió y luego se volvió a armar, diferente, más fuerte y más sincera, no convencional, pero real, no perfecta, pero verdadera. La casa se fue acomodando a mi alrededor a medida que caía la noche, pero ya no se sentía vacía. Se sentía llena de posibilidades, llena de un amor que Patricia intentó destruir con todas sus fuerzas, pero que nunca logró apagar por completo. Yo pensaba que mi cumpleaños número 75 había marcado el final de mi papel en la historia de esta familia, pero en realidad fue el inicio de un nuevo capítulo, uno donde el amor no tenía condiciones, donde la verdad importaba más que las apariencias, y donde ser abuela significaba cuidar a los nietos de cualquiera que intentara usarlos como armas, incluso su propia madre. Mañana era lunes, lo que significaba que Emilio tenía entrenamiento de fútbol y Valeria su clase de baile. Daniel pasaría por Emilio, Esteban llevaría a Valeria, y los dos terminarían aquí, haciendo tarea y cenando. Y era el tipo de rutina que Patricia habría manipulado a su antojo, pero que ahora surgía sola, desde el cariño genuino que nos teníamos. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pensé en la mujer que intentó borrarme de la vida de mi propia familia. En algún lugar, Patricia seguramente estaría inventándose otra identidad, escribiendo otra historia, buscando otra familia que pudiera controlar. Pero dejó atrás algo que jamás podrá reemplazar:
el amor entre personas que deciden pelear unas por otras en lugar de rendirse. Ella nos enseñó todo lo que no queríamos ser y al hacerlo, nos empujó a convertirnos en quienes realmente teníamos que ser. Por eso, si acaso, le debía una especie torcida de gratitud. Pero más que nada, sentía lástima por ella. Tuvo entre sus manos una familia de verdad, con sus fallas y enredos, pero auténtica, y la cambió por el consuelo vacío de tener el control, su pérdida, nuestra ganancia. Y finalmente, después de tantos meses sintiéndome como un fantasma en mi propia vida, estaba en casa. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada.